Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén todos súper bien disfrutando de este día maravilloso, ya sea que estén en casita relajándose o por ahí conquistando el mundo. Como siempre, yo estoy feliz de compartir este ratito con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por internet como pan caliente, un chismecito que sé que a muchos les ha llamado la atención. Sí amigos, vamos a hablar sobre Demet Özdemir y su ruptura con Oğuzhan Koç. Ya sé, un drama turco en la vida real. Pero ojo porque hoy no vamos a andar echando leña al fuego, sino tratando de entender qué fue lo que realmente pasó. Porque seamos honestos, la prensa rosa a veces se pone un poco creativa, y las cosas no siempre son como las pintan. Así que prepárense para desentrañar este misterio juntos. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismes, consejos y mucho más. Ya saben que aquí siempre tienen contenido fresquito y entretenido. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, a ver por dónde empezamos. Como muchos de ustedes saben, Demet y Oğuzhan eran una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su boda fue un evento espectacular, digno de un cuento de hadas, y parecían estar súper enamorados. Así que cuando saltó la noticia de su divorcio fue un shock para muchos. Un baldazo de agua fría, literal. Y como suele pasar en estos casos, empezaron a circular todo tipo de rumores. Que si hubo infidelidad, que si no se entendían, que si la diferencia de agendas. Un verdadero culebrón. Pero lo cierto es que al menos públicamente Demet se ha mantenido bastante discreta al respecto. Y eso, amigos míos, es digno de admirar. Pero recientemente Demet ha dado unas declaraciones que han sacudido un poco el avispero. Y es que en medio de todo este torbellino de especulaciones, ella ha salido a defender a Oğuzhan. Así como lo oyen. En sus declaraciones ha dejado muy claro que Oğuzhan no es el culpable de la ruptura. ¡Bum! Según Demet, la decisión de separarse fue mutua y se debió a diferencias irreconciliables que surgieron con el tiempo. No hubo terceros en discordia, ni engaños, ni dramas exagerados. Simplemente se dieron cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección. Y seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado algo así? A veces el amor no es suficiente. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que uno lo intente. Demet ha enfatizado que guarda un gran cariño y respeto por Oğuzhan. Lo considera una persona maravillosa y le desea lo mejor en el futuro. Y eso, mis queridos chismosos, demuestra una gran madurez y elegancia. Porque al final del día, lo más importante es saber cerrar ciclos de la mejor manera posible, sin rencores ni resentimientos. Claro, es inevitable sentir tristeza y decepción cuando una relación termina. Pero también es importante recordar que el final de una historia no significa el fin del mundo. A veces es necesario dejar ir para poder crecer y seguir adelante. Y Demet parece estar muy clara al respecto. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo estas declaraciones. ¿Qué podemos deducir de ellas? En primer lugar, que Demet es una mujer fuerte e independiente. No está dispuesta a permitir que la prensa ni nadie más la manipule ni la convierta en una víctima. Ella tiene su propia voz y no tiene miedo de usarla para defender lo que cree que es justo. En segundo lugar, que Demet es una persona muy leal. A pesar de que su relación con Oğuzhan terminó, ella sigue siendo una buena amiga y está dispuesta a defender su honor. Y eso en un mundo como el del espectáculo, donde la traición y el oportunismo están a la orden del día, es algo que vale la pena destacar. En tercer lugar, que Demet es una persona muy honesta. No está tratando de ocultar la verdad ni de edulcorar la situación. Simplemente está contando las cosas como son, sin rodeos ni dramas innecesarios. Y eso, aunque a veces pueda resultar incómodo, es lo que la hace tan auténtica y cercana a sus fans. Pero a ver, no nos quedemos solo con las declaraciones de Demet. También es importante tener en cuenta otros factores que podrían haber influido en la ruptura. Por ejemplo, la presión mediática. Ser una pareja famosa no es fácil. Constantemente están bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Eso puede generar mucho estrés y tensión en la relación. También es importante tener en cuenta las agendas de trabajo.
Tanto Demet como Ouzhan son personas muy ocupadas, con proyectos en diferentes partes del mundo. Eso puede dificultar la convivencia y hacer que sea difícil encontrar tiempo para estar juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar las diferencias de personalidad. A veces, por mucho que dos personas se amen, simplemente no son compatibles a largo plazo. Sus valores, sus intereses o sus expectativas sobre la vida pueden ser diferentes, y eso puede generar conflictos y frustraciones. En definitiva, la ruptura de Demet y Ouzhan es un tema complejo y multifactorial. No hay una sola causa que explique lo que pasó, sino una combinación de factores que contribuyeron a la decisión de separarse. Lo importante es que ambos parecen estar llevando la situación con madurez y respeto. Han sabido poner fin a su relación de manera civilizada y sin dramas innecesarios. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y ahora, amigos míos, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia de la ruptura? ¿Creen que Demet hizo bien en defender a Ouzhan? ¿Qué consejo le darían a Demet para superar este momento difícil? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como hemos visto, la ruptura de Demet y Ouzhan es un tema complejo y delicado, pero Demet ha dejado claro que Ouzhan no es el culpable y que la decisión fue mutua debido a diferencias irreconciliables. Recordemos que a veces las cosas no funcionan y que lo importante es saber cerrar ciclos con madurez y respeto. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes. Y recuerden que aquí siempre tendrán un espacio para informarse, entretenerse y compartir sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante: denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** ampliación de la noticia. Análisis profundo de la ruptura de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. ***. Pero esperen, esperen. Que este chismecito tiene más jugo del que pensábamos. No nos vamos a quedar solo con las declaraciones oficiales, vamos a hurgar un poquito más, pero siempre con respeto y objetividad, ¿vale? A ver, ¿qué más se cuece en este drama turco? Primero hay que entender el contexto de la relación. Demet Özdemir es una actriz consagrada, una estrella que brilla con luz propia. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía, y su éxito se extiende por todo el mundo gracias a las telenovelas turcas que han conquistado corazones en Latinoamérica, España y muchos otros países. Por otro lado, Oğuzhan Koç es un reconocido cantante y compositor, también muy querido en Turquía. La unión de dos figuras tan importantes del espectáculo generó una gran expectación y los convirtió en una de las parejas más mediáticas del país. Su relación, desde el principio, estuvo marcada por el interés público. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle por la prensa y por sus fans. Y aunque ellos intentaron mantener su intimidad a salvo, era inevitable que la presión mediática influyera en su día a día. La boda, como ya les dije, fue un evento de ensueño. Un despliegue de lujo y romanticismo que parecía sacado de una película. Los fans estaban eufóricos, creían que habían encontrado a su pareja perfecta, el ejemplo de amor verdadero. Pero como sabemos, la realidad a menudo es diferente a lo que vemos en las revistas y en Instagram. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser esas diferencias irreconciliables de las que habla Demet? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en la información que tenemos y en el análisis de la situación. Una posible causa podría ser la diferencia de prioridades y estilos de vida. Demet, como actriz, tiene una agenda muy apretada, con largas jornadas de rodaje, viajes constantes y compromisos publicitarios. Oğuzhan, aunque también es un artista muy ocupado, quizás tenga una vida un poco más tranquila y centrada en la música. Esta diferencia de ritmos y obligaciones podría haber generado tensiones y dificultades para encontrar tiempo para estar juntos y cultivar la relación. Otro factor a tener en cuenta es la personalidad. Demet es una mujer extrovertida, espontánea y muy activa en redes sociales.
Ouzhan, por el contrario, parece ser un poco más reservado y discreto. Estas diferencias de carácter, aunque no son necesariamente negativas, pueden generar roces y malentendidos en la convivencia diaria. Además, no podemos descartar la influencia de la fama. La vida bajo los focos puede ser muy difícil de llevar, especialmente para una pareja. La presión constante de la prensa, los rumores infundados, las críticas malintencionadas, todo esto puede desgastar la relación y generar inseguridades y desconfianzas. Pero, como bien ha dicho Demet, no hubo infidelidades ni dramas exagerados. Parece que la ruptura fue un proceso gradual, una toma de conciencia de que sus caminos ya no iban en la misma dirección. Y en lugar de aferrarse a una relación que no funcionaba, decidieron tomar la valiente decisión de separarse y seguir adelante. Es importante destacar la actitud de Demet ante esta situación. Su madurez, su elegancia y su lealtad hacia Ouzhan son dignas de admiración. En un mundo donde el escándalo y el sensacionalismo venden más que la verdad, ella ha optado por la discreción y el respeto. Ha defendido a Ouzhan de las acusaciones infundadas y ha dejado claro que la ruptura fue una decisión mutua y que no hay culpables. Esta actitud de Demet nos enseña una valiosa lección, que las rupturas no siempre tienen que ser dramáticas y conflictivas. Que es posible separarse con respeto y cariño, sin rencores ni resentimientos. Que es importante saber cerrar ciclos de la mejor manera posible y seguir adelante con la frente en alto. Ahora, ¿qué le depara el futuro a Demet y a Ouzhan? Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un gran futuro por delante. Seguro que encontrarán la felicidad y el éxito en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. A Demet le espera una larga y exitosa carrera como actriz. Su talento y su carisma la han convertido en una de las estrellas más prometedoras de Turquía, y seguro que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Además, su actitud positiva y su fuerza interior la ayudarán a superar este momento difícil y a seguir adelante con optimismo. A Ouzhan le espera una brillante carrera como cantante y compositor. Su talento y su creatividad lo han convertido en uno de los artistas más respetados de Turquía, y seguro que seguirá componiendo canciones que emocionen y lleguen al corazón de sus fans. Además, su sensibilidad y su madurez lo ayudarán a superar este momento difícil y a seguir adelante con esperanza. En definitiva, la ruptura de Demet y Ouzhan es una historia triste, pero también es una historia de madurez, respeto y superación. Una historia que nos enseña que las cosas no siempre salen como queremos, pero que siempre podemos aprender y crecer de las experiencias. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática influyó en la ruptura? ¿Qué consejo le darían a Demet y a Ouzhan para superar este momento difícil? ¿Creen que volverán a encontrar el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como hemos visto, la ruptura de Demet y Ouzhan es un tema complejo y delicado, pero Demet ha dejado claro que Ouzhan no es el culpable y que la decisión fue mutua debido a diferencias irreconciliables. Recordemos que a veces las cosas no funcionan y que lo importante es saber cerrar ciclos con madurez y respeto. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes. Y recuerden que aquí siempre tendrán un espacio para informarse, entretenerse y compartir sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante: denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas, incluso en los chismecitos más tristes. Besitos.